Buenas tardes a todos y a todas las teleoyentes que estéis escuchando hoy el programa de Diversidad en Sintonía aquí en Welcome DTV. Hoy vamos a tener un programa muy interesante y para ello tengo por Zoom a dos mujeres que paso a presentar. La primera mujer se llama Patricia Quintanilla López, es coordinadora técnica en la Federación Salud Mental Castilla y León y es responsable del área de Mujer e Igualdad. Buenas tardes, Patricia. Hola, buenas tardes. Y la otra mujer es Almudena Quintanilla, que es participante en uno de los talleres del proyecto Julia, que es de lo que vamos a hablar hoy, en Villarcayo, Burgos. Buenas tardes, Almudena. Hola, buenas tardes. Pues hoy vienen al programa para hablar, como he dicho, de un proyecto muy bonito que ha recibido muchos premios y reconocimientos y tiene varias ediciones. Vamos a poner un vídeo así de entrada para que los oyentes se vayan haciendo una idea de lo que vamos a hablar hoy, esta tarde. Así que adelante vídeo. Y Salud Mental es un proyecto integral que aúna la formación y la intervención directa. Nace para atender las necesidades de las mujeres con problemas de salud mental que viven en el medio rural, un colectivo muy vulnerable y poco atendido. La actividad se desarrolla en su propio entorno, contando con los recursos que ofrece el medio rural y adaptándonos a sus dificultades. Los objetivos de Julia son promover la autonomía, el empoderamiento y fortalecer una identidad positiva de las mujeres rurales con problemas de salud mental, creando redes de apoyo que perduren en el tiempo. Hoy puedo decir que me siento orgullosa del camino iniciado desde nuestro movimiento asociativo y desde donde alcanzaremos la igualdad y el desarrollo pleno de las mujeres que lo integran. Julia es un proyecto de crecimiento que a lo largo de los años de desarrollo ha ido incorporando diferentes actividades. Empezamos con los talleres para mujeres con problemas de salud mental en el medio rural, pero también hemos completado el proyecto con formación para facilitadoras, encuentros de mujeres Julia, acciones de divulgación, seminarios web, etc. El proyecto Julia cuenta en su filosofía con aspectos vinculados con los surcos del Hub Genera. Yo estaba haciendo un curso de ayuda a domicilio en el que vinieron a comentar el proyecto Julia y yo estaba pasando por un mal momento y decidí participar porque hablaban de empoderamiento, de salud mental. También me parecía romper un poco los estereotipos, ¿no? De la salud mental con diagnóstico, sin diagnóstico. Yo soy una persona que no estaba diagnosticada, pero estaba pasando por un momento malo de salud mental. Y bueno, me gustó juntas, unidas, libres, diversas, y dije, pues ahí voy. Pudimos hablar de nuestras situaciones en un espacio seguro y en el que nos sentimos en confianza todas nosotras. Conocimos a otras mujeres que viviendo cerca no nos conocíamos, creamos redes de nosotras y promovió también la participación en la comunidad, ¿no? Al final, al sentirnos más fuertes, pues dijimos, vamos a organizar una charla en el ayuntamiento, vamos a quedar para tomarnos un café antes de la pandemia, porque al final nos juntamos pues mujeres de barco que aunque es un pueblo pequeño, muchas veces no te cruzas, no te paras a hablar, ¿no? Y mujeres de otros pueblos pues también vienen, entonces hace esa red de mujeres en pueblos chiquititos. Entonces eso claro que a facilitador ya ha venido muy bien. Para mí ha supuesto sobre todo empoderamiento personal y mirarme hacia adentro y pensar que a los problemas se les tiene que buscar solución, pues decir, bueno, pues de todo se sale. Todas hemos salido fortalecidas del proyecto, todas, en mayor o menor medida. Entonces, para mí, Julia, Karina y esto ha sido un trampolín para arriba, ¿sabes? De mi cabeza.
pues ya hemos visto el vídeo y así ya hemos desvelado completamente de lo que vamos a hablar hoy. Como hemos dicho en la presentación, ambas estáis en Castilla y León. Esta región es la más extensa de Europa y presenta características que hacen especialmente difícil y costosa la atención a la población. El despoblamiento rural y la concentración en núcleos urbanos, el sobreenvejecimiento, las dificultades en el transporte, la escasez de servicios, etcétera, etcétera, son algunos aspectos que hacen necesario realizar una intervención eficaz. Y como siempre, pues la situación en personas con discapacidad es más complicada. Según datos de la Junta de Castilla y León, en el año 2023 había 176.048 personas con discapacidad por causa de enfermedad mental o discapacidad psicosocial. En 2024, 28.964 personas con certificado de discapacidad por causa de una enfermedad mental y de ellas casi un 50% eran mujeres. Esta situación plantea la necesidad de crear prestaciones y recursos para ellas, ya que la mayoría de estas viven en entornos rurales. Y encima se juntan 4 factores de riesgos de discriminación: género, discapacidad, salud mental y ruralidad. ¿Lo he dicho correcto todo? ¿Los datos que he conseguido? Vale, pues entonces, ¿cuándo empezáis a pensar en este proyecto, Julia, o cómo surge? Pues la Federación de Salud Mental lleva trabajando desde el año 93 y algunas asociaciones incluso desde antes. O sea, llevamos ya una andadura de más de 30 años. Y desde el principio se trabajó con personas con problemas de salud mental, pero de una manera general, para hombres y para mujeres. Y en torno al año 2016-2017 sí que nos dimos cuenta que en el movimiento asociativo seguía habiendo más chicos que chicas, más hombres que mujeres. Y nos preguntamos que por qué sucedía esto, cuando estadísticamente el porcentaje de mujeres que desarrollan problemas de salud mental es un poquitín más grande que el de los hombres. Entonces, indagando un poco, simplemente haciendo cuentas de programas de los que llevaban las asociaciones, vimos que había más hombres que mujeres. Nosotros estamos constituidos por 11 asociaciones, tenemos asociaciones en todas las capitales de provincia de Castilla y León y luego en la provincia de Burgos, en Aranda de Duero y en Miranda de Ebro, y además también tenemos 21 delegaciones rurales. Y hablando con los técnicos de las entidades, nos preguntamos que dónde estaban esas mujeres. Y la respuesta fue bien sencilla: esas mujeres estaban en casa, no estaban en el movimiento asociativo. Y nos parecía que no era justo. Al final, la discapacidad por problemas de salud mental es la segunda causa de discapacidad en Castilla y León, y esas mujeres no aparecían por ningún sitio. Entonces nos preguntamos que por qué razón no acudían al movimiento asociativo. Entonces, en el año 2017 hicimos un estudio sobre mujer y salud mental, y lo que queríamos saber era cuáles eran sus necesidades. Entonces sí que nos dimos cuenta que había una grandísima falta de información, que tenían conocimientos limitados sobre los recursos que había para personas con discapacidad, además que no participaban mucho en la comunidad, también que nos encontramos con que vivían, en muchos casos habían vivido situaciones de violencia de género, tenían un aislamiento social, estaban también en muchos casos con problemas de soledad no deseada. Es decir, nos encontramos con un cúmulo de circunstancias que hacían que ellas no participaran, y que además los programas que ofrecíamos en el movimiento asociativo no eran programas que atendieran esas necesidades. Así que hicimos un primer pilotaje en el 2018 en 5 localidades, que una de ellas fue Villarcayo, en la que está ahora Almudena, y en ese pilotaje lo que hicimos fue poner en marcha un proyecto en el que las mujeres con problemas de salud mental recibieran formación, pero una formación de una manera muy cercana y participativa sobre eso que ellas demandaban, pues poder hablar de sus verdaderos problemas, tanto como mujeres, como con mujeres rurales y como mujeres con discapacidad. A partir de ese momento empezó a funcionar ese pilotaje que os decía de Proyecto Julia, que se ha ido extendiendo a lo largo de los años hasta la actualidad, que bueno, ahora mismo todavía estamos impartiendo talleres y año tras año se van renovando esos talleres. O sea, habías dicho al principio que estaba formado por hombres y mujeres, pero ahora ya es exclusivo de y para mujeres. No, Proyecto Julia siempre ha sido un proyecto de y para mujeres. Lo que trabajábamos con mujeres y con hombres era en el movimiento asociativo en general. Es decir, las asociaciones que integran la federación
hemos trabajado desde que empezaron a funcionar con hombres y con mujeres, pero no habíamos tenido nunca un programa específico para mujeres. Y más en este caso concreto, Proyecto Julia, que va dirigido a mujeres rurales. Ujú, Solamente se imparten talleres Julia y actividades Julia en el ámbito rural de Castilla y León. ujú. Es un proyecto que se enfoca en la prevención de violencia de género, como has dicho, a través de la creación de redes de apoyo y dirigido pues a mujeres rurales con problemas de salud mental o malestar psíquicos que pretenden fomentar su autonomía y mejorar su autoestima y su empoderamiento individual y colectivo. ¿Dónde se ejecuta el programa? Una de las particularidades que tiene Proyecto Julia, como os decía antes, es que siempre se hace en el ámbito rural. No lo establecemos en ninguna ciudad grande. Suelen ser poblaciones muy chiquititas. Hemos tenido desde poblaciones de ciento y pocos habitantes a pueblos un poquito más grandes. Y siempre las actividades de los talleres de Julia se imparten en alguna zona que esté vinculada a una delegación rural. Es decir, nosotros, os comentaba antes, tenemos 21 delegaciones en Castilla y León y lo que queremos hacer es que ese Proyecto Julia tenga una continuidad. Es decir, no es llegar, dar un taller de Julia y desaparecer, sino que esas mujeres que participan en Julia tengan un referente profesional en esa asociación. Es decir, pues si hacemos, por ejemplo, en el caso de Villarcayo, en Villarcayo hay una delegación de la Asociación de Salud Mental Burgos, tiene una delegación en Villarcayo, pues por eso se hace un taller ahí o en pueblos colindantes. Al final es esa vinculación que se establece con las profesionales de ese territorio, de esa delegación. Ujú. ¿Qué líneas de trabajo o acciones tiene el proyecto Julia? Pues Julia, bueno, primero que no hemos dicho qué significa Julia y por qué Ah, Julia se bueno, llama sí, Julia, sí, que sí, porque se llama Julia. es lo más importante del proyecto. Ujú, Pues la idea inicial era trabajar diferentes áreas con estas mujeres, lo que habíamos comentado antes, pues intentar solventar esas deficiencias que aparecían, esas necesidades que ellas nos contaban. Entonces, Julia, que es el acrónimo, es un acrónimo, significa juntas, únicas, libres, independientes y activas. Es un ujú, itinerario formativo que se imparte en talleres como mínimo de 25 horas, aunque hay asociaciones que al final alargan más ese periodo de tiempo. Entonces, ujú, en cada uno de esas letras se van trabajando diferentes áreas. Por ejemplo, en el área de juntas es ese primer encuentro, es ese momento en el que las mujeres del ámbito rural se encuentran en ese taller, se les explica un poco en qué consiste la actividad y nos damos cuenta de que en el ámbito rural nos conocemos todos, pero muchas veces no se conoce nadie. Al final nos hemos encontrado con mujeres que llevaban toda la vida en el mismo pueblo y coincidían, pues no sé, pues en la calle o en el bar o a la hora de ir a comprar el pan, pero nunca habían hablado realmente de que tenían un problema de salud mental. Y esa primera letra es muy importante, ujú, es conocerse y ver con quién estamos compartiendo ese espacio. Y además se sientan las bases fundamentales de Julia, que son, sobre todo, mantener siempre la confidencialidad y que Julia es un lugar seguro en el que las mujeres pueden hablar de lo que quieran y ahí eso va a quedar ahí dentro. ujú. La segunda letra de este itinerario es la U, que es de Julia, que es únicas, Únicas. Ujú, que única significa que todas somos maravillosas, estupendas y cada una tenemos nuestro proyecto de vida. Es decir, no hacerse a nadie de menos. En Julia hemos tenido mujeres de 18 o 20 años y mujeres de 80, mujeres españolas y mujeres extranjeras con un nivel económico más alto, más bajo, con un nivel cultural más alto, más bajo. Como comentábamos antes, mujeres con una discapacidad por salud mental, mujeres con malestares psicológicos, es decir, cada una traemos un bagaje de vida ujú, y la energía que aportan y la ilusión de las más jovencitas, pues también se une con la experiencia que tienen las más mayores. Al final es lo importante de encontrarte en un lugar y encontrarte con unas mujeres que probablemente de forma natural en la calle no te encontrarías con ellas, pero cada una aporta de una manera única esa experiencia que tiene. ujú. La tercera letra, que es la L, libres, habla de los buenos tratos y de los malos tratos y de los cuidados. En muchos casos, estas mujeres, por el mero hecho de ser una mujer rural y con un problema de salud mental, lo que decías antes de la triple vulnerabilidad, han visto que estaban viviendo situaciones, pues en muchos casos, de maltrato, de abuso, de vulneración de sus derechos, tanto a nivel familiar como de pareja, como institucional. Entonces, hablamos de cómo se pueden identificar esas situaciones, que en muchos casos una de las cosas más graves que nos encontramos en ese estudio que os mencionaba al principio
es que muchas de estas mujeres han vivido situaciones de violencia, violencia familiar y violencia de género, que no las reconocen como tales, y explicar un poco qué es eso de la violencia. Al final muchas te decían, yo tengo un problema de salud mental, pues de vez en cuando en mi casa alguna mala contestación o algún bofetón me he llevado, pero claro, es que tengo un problema de salud mental. O a mí, por ejemplo, en mi casa, mi marido no me deja gestionar el dinero, pero sí que puedo cuidar de los sobrinos, sí que puedo cuidar de sus padres. O sea, esas situaciones en las que ellas no eran conscientes de lo que estaban viviendo. Pues la idea siempre es un enfoque positivo, que ellas vean la situación que se está viviendo, esa realidad, y cómo podemos ayudarlas a identificarlo y también, ¿por qué no? En algunos casos nos hemos encontrado con situaciones de violencia de género muy graves, pues bueno, buscar alternativas también con el resto de la comunidad, buscar otros lugares, ¿no? Ujú. La I sería independientes, que es un poco el planteamiento de qué queremos hacer con nuestra vida. Yo soy una mujer con un problema de salud mental que vivo en el ámbito rural de Castilla y León y aquí porque estoy. Estoy aquí porque quiero, he decidido vivir aquí de manera libre, estoy aquí obligada por las circunstancias, mi ilusión es vivir en la playa y sigo aquí, mi ilusión es tener pareja o tener hijos y no los tengo por alguna razón, mi ilusión es estudiar y no lo he hecho, pues un poco analizar cada persona. eh, de manera individual y también con el grupo, ver un poco que esa independencia, cómo la queremos lograr, qué queremos hacer, qué sueños tenemos. Y la última letra, que es activas, es una vez pasado todo este itinerario formativo, pues ellas deciden qué quieren hacer con esto. Julia es una formación que han pasado y ya está, o es un punto de encuentro, un paso más en su itinerario personal. Pues en algunas ocasiones, como por ejemplo en el vídeo que aparecía Patri del barco de Ávila, ellas han hecho un grupo que se mantiene de manera estable llevan ya desde el 2018, que fueron de los primeros, pues ellas se siguen reuniendo semanalmente, quedan, organizan charlas, algunas de ellas salen a pasear, otras han tomado un papel como más reivindicativo a nivel en el ayuntamiento, han organizado actividades, no sé. Cada grupo de Julia es único, al final otras simplemente crean un grupo de WhatsApp y entre ellas se siguen reuniendo. Eh, bueno, hay múltiples posibilidades de hacer una vez que termina. Pero el tema es que entre todas como grupo, porque al final la idea es que cuando Julia termine sean un grupo estable, esa red que hablábamos antes de conexión, de cuidado, pues que ellas deciden qué quieren hacer con Julia. A veces el problema nos encontramos con lo que tú comentabas antes, que Castilla y León es muy extensa y cuando el taller se hace, por ejemplo, en el caso de Villarcayo, que es un lugar más grande en el que muchas de las participantes son de allí, es más sencillo. Pero cuando tenemos, por ejemplo, pues el norte de Burgos, por ejemplo, en la zona de Miranda de Ebro, que son pueblecitos como mucho más distantes y que hay mujeres que de un sitio a otro tienen que recorrer 30 o 40 kilómetros, es muy difícil encontrarse. Al final muchas veces pues es por videoconferencia o por WhatsApp o la monitora de la asociación que una vez al mes las recoge con una furgoneta, las reúne y pasan una tarde juntas. Hay muchas modalidades. Al final no somos conscientes de la dificultad que supone el transporte, la dispersión geográfica en Castilla y León. Muchas de estas mujeres no tienen coche, no tienen carnet de conducir, no tienen nadie que les pueda acercar. El transporte está como está, que igual pasa un autobús por la mañana y se acabó. Ujú. O sea, lo que nosotros queríamos es que los recursos para mujeres con problemas de salud mental llegasen al medio rural. Evidentemente, yo aquí en Valladolid, yo si quiero ir a un psicólogo, pues salgo a la calle y encuentro 30, pero en un pueblo del norte de León, para a tener una atención psicológica o tener una red de apoyo en salud mental, pues igual tienen que recorrer 80 o 90 kilómetros. Queríamos acercar los programas de salud mental al ámbito rural, que al final es un ámbito que lo necesita, claro. Muy bien, entonces ya has explicado lo que significa Julia y vuelvo a a la pregunta de que te había hecho, de qué acciones tiene. Yo he visto que hay talleres, encuentros y formaciones, ¿no? Ujú. Pues vamos Sí. a hablar de ello. En los talleres presenciales, son presenciales en el medio rural, ¿quiénes lo imparten? Pues la estructura que tiene no es un curso como tal que venga una monitora o una profesora y imparta. No, al final la figura que las acompaña es una facilitadora. Es Ujú. una profesional, siempre vinculada al movimiento asociativo Salud Mental en Castilla y León, normalmente educadora social, trabajadora social, psicóloga, que previamente se ha formado dentro del programa formativo Julia, es decir, todas las facilitadoras tienen la misma formación en este modelo específico de trabajo Ujú. y imparte esos talleres, hace ese acompañamiento, las guía,
las informa, pero en ningún caso las dirige. Al final son ellas las que marcan las normas del grupo. Entonces, es la primera actividad y la más importante son esos talleres presenciales, talleres Julia, que suelen tener, como os decía antes, una duración de 25 horas más 25 o horas. menos. Pues en algunos casos se hace una sesión semanal, en otros casos se hace una semana seguida. Bueno, cada asociación se organiza como mejor le vaya. Otra de las actividades que organizamos son esas formaciones de formación de formadoras en Proyecto Julia, que son unas formaciones online, Ujú. con una parte también presencial, que es una formación de 50 horas para profesionales del movimiento asociativo, para que ellas puedan impartir los talleres Julia y también para contar con recursos y que sea más sencillo. Y luego también hacemos anualmente un encuentro que se llama Julia Sigue Tejiendo, que son encuentros de diferentes talleres. Por ejemplo, hemos hecho uno en la provincia de Palencia este año, en Guardo, y han venido mujeres pues que habían participado en Julia en estos 5 años, pues en Herrera de Pisuerga, en Guardo, en Alar del Rey, bueno, en diferentes pueblos, con la idea de que ellas pasen un día de convivencia y se encuentren Julias de unos talleres y de otros. Ajá, Esas serían las para... tres actividades fundamentales y luego, pues, predicar en el desierto, que es esto que estamos haciendo hoy, que es, pues, dar información y hablar un poco sobre el proyecto, porque al final creemos que es importante esa visibilidad. Ujú. Y para ser facilitadora, ¿tienen que estar en ese movimiento asociativo? Sí, en Sí. principio, Taller Julia, o sea, Proyecto Julia, es un proyecto que nace dentro del Movimiento Asociativo Salud Mental Castilla y León. Lo hemos abierto al resto de las redes de salud mental. Nosotros como federación pertenecemos a la Confederación Salud Mental España y sí que ha habido otros territorios a los que les hemos dado esa información y esa posibilidad de implementar el proyecto, pero hasta ahora solamente estamos formando a la gente de la casa, por eso que os comentaba. Nos parece importante que una vez que esas profesionales se forman, imparten los talleres, sean personas de referencia para estas mujeres, que hoy hago el taller, pero dentro de 6 meses necesito contactar con una profesional y sé a quién puedo llamar. Por eso tienen que ser profesionales de dentro del movimiento asociativo. Ajá. ¿Y esos cursos que se hacen online son gratuitos? Para todas las profesionales que quieren participar, hacemos una edición anual y son gratuitos, sí. Ajá. Una edición anual. Ajá. Vale. Bueno, pues Almudena, Sí, tú perteneces a o has participado en los talleres presenciales en tu pueblo. Cuéntanos, sí. ¿cómo conociste esto y cómo te animaste? Pues me animé a través de mi madre porque ella ya había ido, ya había actuado, ya había iniciado ella alguna vez, ya había estado y entonces me animó a mí también a incorporarme y a verlo y pues me interesó y el hecho de que voy con ella pues me hace más ilusión el ir y el estar allí con ellos, con el grupo de mujeres. Ajá. ¿Y cuándo te sueles reunir? Nos solemos reunir los jueves y es de la duración de 1 hora. Ajá. ¿Y cuántas mujeres estáis actualmente? No somos muchas, seremos unas 6 o 7 personas. Mm. Y Somos todas lo han conocido de, pues eso, tú a través de tu madre y otras sabes cómo conocieron esos talleres. pocas. Otras no sé cómo lo conocieron, me imagino que con las más profesionales, las profesionales nos informan de lo que van a hacer y los talleres que se van a impartir y de ese tipo de cosas. Y entonces también ellas nos mueven a que también vayamos. Ujú. Y, por ejemplo, ¿qué habéis hecho en ese último taller, en la última reunión? Pues estuvimos hablando y estuvimos haciendo como pues los puntos pues de lo que se hable en esa sala, que de esa sala no salga, que mantengamos el anonimato y ese tipo de cosas. Ujú. Vale. Y, bueno, ¿cuánto tiempo llevas entonces en estos talleres? En este taller es el segundo año. El año pasado no le pude finalizar porque empecé a trabajar y ya no lo podía compaginar, pero este año de momento sí que lo puedo compaginar bastante bien. Ujú. Porque os dan facilidades para poder compaginar con el trabajo. Porque tengo menos horas de trabajo y entonces puedo compaginarlo por ese hecho, por Ujú. eso mismo. Ajá. Pero si Va- me surgiría trabajo, igual pues me pasaría lo del año pasado, que lo tendría que dejar a medias.
y me quedo como, ¿y qué hago? Ya. Y ya luego me quedo como perdida, pero bueno, sí que ¿Qué, intento ir a las actividades y demás. ¿Cómo animarías, qué dirías a otras mujeres para que fueran a ese taller? Pues las animaría yendo porque es algo que nos une y que nos hace también sentirnos más fuertes y que no estamos solas y que pues que siempre lucharemos y seguiremos y estaremos juntas, aunque solo sea en ese sitio o si se entablas una amistad que también puede pasar y estar allí unidas todas. Mm. Y sois, como ha dicho también Patricia, ¿sois de diferentes edades o Sí, edades similares? y somos de diferentes edades, sí, Así que os enriquecéis unas con otras de la propia experiencia de vida, como también hemos sí, comentado. Mm. sí, sí. Bueno, pues veo que te gusta asistir a estos grupos, así que enhorabuena al proyecto, que, Vale. que las tenéis ahí enganchadas. Eh, ¿Algo más que quieras añadir, Almudena? No, eso era todo. Mm, vale. Patricia, ¿qué líneas de trabajo se establecen a futuro? Hombre, nuestra idea es continuar con Proyecto Julia. Al final es un proyecto chiquitín. En cuanto a números, es verdad que si hablamos de otros grandes proyectos que se hacen en otras entidades, pues igual llegan a muchas más personas. Al final llegar a, como comentaba Almudena, pues llegar a 6 mujeres en un pueblo, a 12 en otro, a 5 en otro, son números pequeños, pero al final entendemos que es una necesidad que existe, porque no hay otro recurso que se imparta en Castilla y León para mujeres en el ámbito rural en salud mental. Entonces, nuestra idea es seguir creciendo en esa línea y poder llegar también pues, a más pueblos y a mucha más gente. Hablábamos antes de 20 y tantas mil personas con un certificado de discapacidad por salud mental. Todavía nos quedan muchas Julias a las que llegar. Además, otro tema que estamos viendo también que es muy importante, que lo comentaba también un poco Almudena, es el tema de la prevención de la violencia de género. Es un tema, es un problema muy extendido. Se calcula que más o menos como el 80% de las mujeres con un problema de salud mental han sufrido algún problema de violencia dentro de su familia o dentro de la pareja y creemos fundamental el tema de la prevención y que ellas puedan pues un poco identificar esas situaciones. En muchos casos, la creación de esa red de apoyo hace que la violencia de género disminuya. Cuando una persona tiene una pareja que está aislada o intenta aislarla precisamente por un maltratador, lo primero que hace es intentar aislar a su víctima. Entonces, cuando esa mujer crea esa red, puede contactar con otras mujeres, tiene teléfonos de referencia, tiene una casa a la que ir en caso de que la cosa se complique, eso hace que se reduzca. Y también que ellas puedan identificar sus derechos y saber que por el hecho de ser mujeres, aunque tengan un problema de salud mental, tienen los mismos derechos que cualquier mujer. Entonces es importante que ellas conozcan sus derechos y también conozcan los recursos con los que cuentan en la comunidad, que sepan dónde está el CEAS, que sepan cómo contactar con la trabajadora social, que sepan las ayudas que pueden recibir si son víctimas de violencia de género, que sepan dónde pueden acudir si tienen menores a su cargo o mayores a su cargo. Nos parece muy importante ir también y también por esa línea. Yo creo que el objetivo fundamental es eso, es que ellas se reconozcan como sujetos de derecho y al final pues puedan reivindicar allá donde vayan esos derechos. Yo creo que eso es lo fundamental. Y al final, pues eso, mantener un poco la línea de trabajo actual, pues tener más talleres, poder formar a más facilitadoras y también otro ámbito importante del que no hemos hablado y que es fundamental en este caso es el tema de la financiación. Sí, Al final eso te iba a tenemos que preguntar. crecer en financiación. Ujú. Es verdad que Julia tiene muchos premios, Sí, nos encanta que reconozcan este proyecto, es un proyecto que es verdad que desde el principio ha generado también siempre como mucha simpatía y ha funcionado muy bien, pero económicamente es un proyecto muy deficitario porque trabajar en el ámbito rural es muy caro. ujú. Al final, las profesionales hacen muchísimos kilómetros para ir a recoger a las participantes. eh, es complicado también llegar a según qué lugares. Y bueno, es un proyecto que está financiado desde el principio por la Dirección General de la Mujer de la Junta de Castilla y León a través de un proyecto de promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género, pero es un proyecto mínimo. Al final, nosotros cada año ponemos en marcha 10 12 talleres, cada uno en una punta de Castilla y León, y gestionar eso es muy caro.
Entonces necesitamos recursos para un proyecto que es verdad, lo que os decía antes, no es un proyecto de grandes números, pero es un proyecto de grandes resultados. Al final, simplemente conseguir que una de estas mujeres, de estas participantes en los talleres, salga de una circunstancia de violencia o de vulneración de derechos o cree esa red de apoyo, yo creo que merece todo el apoyo y toda la simpatía y toda la fuerza que podamos tener y al final seguir creciendo y seguir creyendo en este proyecto es complicado en muchas ocasiones porque las asociaciones evidentemente tienen que poner en marcha muchos proyectos y Julia no es más que un proyecto más dentro de esa línea y necesita financiación. Bueno, estás diciendo números que son números pequeños, pero yo tengo aquí que desde el 2018 que empezasteis hasta ahora habéis impartido 78 talleres, ha habido 615 participantes, 3 cursos de formación de formadoras con 65 facilitadoras y habéis hecho 6 encuentros. Uno en Matapozuelos, Valladolid, en Lerma, Burgos, en Astorga, León, en Ladrada, Ávila, en Guardo, Palencia y uno online con 160 participantes. No es ninguna tontería y vamos, os tenéis que sentir orgullosos. Son unos números pues importantes para el proyecto y dignos de los premios. Has dicho, hemos recibido muchos premios, pero dinos qué premios. A ver, cuéntanos alguno de ellos. Bueno, el primero que nos dieron, que fue el que nos dio así como más impulso, fue el que nos dio desde la propia Confederación de Salud Mental España en el año 2020 y después hemos recibido, bueno, CERMI que estábamos comentando antes, de la Fundación CERMI Mujeres, un reconocimiento de la Delegación del Gobierno de Castilla y León en el proyecto Meninas. En el 2022 UGT Castilla y León nos dio el premio también, el del premio de 8 de marzo. Luego también el Ayuntamiento de Terrassa, quiero decir que al final a veces te surgen proyectos, o sea, te surgen premios en sitios que no te los esperas. El Ayuntamiento de Terrassa, que está en Cataluña, pues conoció nuestro premio y nos declaró finalistas en este caso también. Luego, nos gusta mucho colaborar con otras entidades porque nos parece importante estar en la comunidad y en el año 2022 a FAMER nos dieron, que es una asociación de mujeres rurales, nos dio el premio Compromiso con la Igualdad. Las Mujeres para el Diálogo y la Educación, que están también allí en Madrid, nos dieron el premio, otro premio, Premios Solidarios a la Igualdad en el 2022. Y un premio que para nosotros ha sido muy especial, fue una mención especial en los Premios Nacionales de la Discapacidad Reina Leticia, porque, bueno, recibir de manos de la reina este reconocimiento y que encima ella se interese mucho por este proyecto, nos pareció algo pues como muy significativo. Y el último que hemos recibido fue el año pasado, que Televisión Castilla y León nos dieron un premio especial a Mejor Iniciativa para una asociación de pacientes, que es en este caso el proyecto Julia. Al final, reconocer tu trabajo, evidentemente, te hace sentirte muy bien. No se nos sube a la cabeza, pero se hace Bueno, sentir muy a gusto y sí. muy reconocidas. Y sobre todo lo que os comentábamos antes, porque es un proyecto chiquitito dentro del mare magnum de proyectos y de actividades que se hacen en el movimiento asociativo, que como os comentaba, en 30 años y con una implantación muy grande en Castilla y León, pues hemos hecho proyectos, o sea, llevamos proyectos de empleo, de vivienda, de autonomía personal, deportivos, de ocio. Bueno, llevamos muchos proyectos, pero Julia desde el principio fue un proyecto en el que creímos mucho y que con muy poquitos recursos ha salido adelante y que año tras año las asociaciones se empeñan en seguir haciéndolo. Y al final a veces no es sencillo. Cada vez es más fácil porque los ayuntamientos, por ejemplo, de los pueblos chiquititos, pues se van interesando, te van preguntando por el proyecto, pero aún así es complicado sacar grupos de mujeres, que esas mujeres tengan esa disponibilidad para participar, que encuentres un espacio para poder hacer los talleres y sobre todo, bueno, lo que hemos hablado ya, el tema de la financiación. Estamos hablando de talleres de 25 horas y con igual talleres que tienes que recorrer a lo largo de las 25 horas, pues casi 800 kilómetros en recoger mujeres, dejarlas participar y son proyectos que se están financiando con cerca de 1.000 euros. Incluyes ahí profesionales, desplazamientos, un montón de cosas y al final vemos que es algo pues muy Muy poco poco. financiado, muy Ujú, valorado a nivel de ujú. premios, pero muy poco valorado a nivel de económico, claro.
Pues nada, aquí tienes el micrófono para reivindicar pues esa posible financiación por instituciones más grandes que tengan dinero, ¿no?, para invertir en esto. Y con esos premios que habéis recibido, pues también es otra forma, ¿no?, de atraerles para que crean en vuestro proyecto. Y desde luego, mira, y el año pasado hicimos un estudio porque sí que queríamos ver un poco el alcance que el proyecto había tenido a lo largo de sus años de implantación. Hicimos un estudio muy pormenorizado, haciendo entrevistas en profundidad a profesionales, a familias, a mujeres que habían participado en los talleres, y sí que nos dimos cuenta de la importancia que tenía para muchas mujeres participar en Julia. No nos damos cuenta muchas veces desde el ámbito profesional, pues implantas un taller, lo evalúas, pero cuando en testimonio directo algunas mujeres te dicen que Julia les ha cambiado la vida, dices, es que solamente por eso tenemos que seguir trabajando en Julia. O sea, tenemos que seguir luchando, aunque al final ni haya dinero, las facilitadoras se peguen pechadas terribles de kilómetros para conseguirlo, haya que trabajar mucho, haya que cueste un montón de trabajo sacar los grupos, pero solamente con que una de cada uno de los talleres te diga eso, que le has cambiado la vida, que hay un antes y un después, que se sienten mejor, que se están realizando como personas, que han conocido a gente maravillosa que antes no conocían. Yo creo que eso es el secreto de que sigamos con Julia. Al final, año tras año, seguimos luchando, seguimos dándonos de tortas, seguimos buscando financiación en diferentes lugares y es que es un proyecto que nos le creemos. Al final, cuando tú te crees un proyecto, pues tiras para adelante con él. Sí, Y lo que hablábamos antes del tema de las facilitadoras, como ya llevamos varios años trabajando con este proyecto, el año pasado eh, decidimos que queríamos que mujeres con experiencia propia en salud mental, es decir, pacientes, mujeres que habían participado en algún taller de Julia, se formasen como facilitadoras, no solamente profesionales, sino también pues, mujeres con experiencia. Y este año, una de esas mujeres formadas como facilitadoras está participando ya en uno de los talleres. Nos parece muy importante ese modelo de apoyo de pares, en el que una mujer que ha pasado por ese itinerario se relacione con otra mujer y le explique, pues mira, yo he pasado por esto, por lo mismo que tú, y al final podemos llegar juntas muchísimo más lejos y animándolas también a que den ese paso adelante y empiecen a participar más en la comunidad, empiecen a ser pues realmente referentes para otras mujeres como ellas en su entorno. Al final, eso es un poco el objetivo. ujú. Nosotros en Castilla y León, como os decía antes, somos una federación de asociaciones, tenemos una junta directiva y nuestra presidenta, que es Elena Briongos, es una mujer con experiencia en salud mental y encima es una mujer rural. Ella es una Julia, ha participado en esta actividad y ella siempre nos dice lo mismo, dice, para mí el hecho de ser una mujer rural con un problema de salud mental me identifica y me enorgullece. Al final, no es lo mismo haber conseguido llegar, ella es presidenta de la Asociación de Salud Mental Aranda, es presidenta de la Federación Salud Mental Castilla y León, es secretaria de la Confederación Salud Mental España. Dice, no es lo mismo llegar hasta ahí viniendo de una ciudad que viniendo de un pueblo de 150 habitantes que tiene el suyo. Entonces, yo creo que también ella, en este caso, es un referente para todas estas mujeres que la ven como, joder, ella ha llegado ahí a base de trabajo, a base de esfuerzo, a base de recibir apoyos de otras personas, de otras mujeres y también de las asociaciones, pero ella, no sé, está muy orgullosa de ser una Julia y de llevar este proyecto allá donde va. Mm. Hemos perdido a Almudena, no Sí, sé, como iba recorriendo el pueblo, no sí, sé, habrá perdido la la conexión conexión. y ya para volver a meterse es más difícil. Pero justo la iba a preguntar que qué beneficios reporta el proyecto a las participantes. Bueno, está claro que mejora la salud mental y emocional, ¿no?, de las participantes. En el vídeo decían el empoderamiento, tanto personal como colectivo, la prevención, has dicho tú, y la atención a la violencia de género. Luego también hay una promoción del autocuidado y de la salud integral, acceso a recursos y servicios, como has dicho, saber dónde acudir, que eso pues es muy muy importante, ¿no? Cuando estás, pues yo me imagino en un pueblo de 150
habitantes donde se conoce pues, la mayoría de la gente y a veces pues reconocer lo que te está pasando o saber identificar lo que te está pasando, que muchas veces pues puedes si esto es normal, ¿no? Es así. Así es como lo sufrió mi madre, pues yo lo estoy sufriendo igual. Entonces, bueno, pues el acceso a esos recursos y servicios también es importante. El desarrollo de habilidades sociales, el fortalecimiento de la resiliencia y el impacto en la comunidad y en su familia. Yo creo que he dicho la mayoría de esos beneficios, ¿no? No sé si se te ocurre algún beneficio más. Bueno, yo creo que lo fundamental es lo que acabas tú de comentar, el hecho de crear esa red de apoyo que sirve tanto como para promover ese empoderamiento personal o grupal, como para también tener un poco de autodeterminación y también para el tema de prevención de la violencia de género. Nos hemos encontrado con mujeres que, por ejemplo, con mujeres extranjeras que habían llegado a vivir al pueblo hacía poco y no tenían ninguna red, o sea, cero red social, y a través de estos talleres han conocido a otras personas, perdón, o mujeres que por una autoestima bajísima no se atrevían ni a salir a la puerta de casa y se han dado cuenta de que tienen una valía enorme. Mujeres que, lo que os comentaba antes en la última parte del itinerario formativo, que habían tenido sus estudios siendo jóvenes, después se habían casado y habían dejado de buscar y habían decidido pues en un momento dado volver otra vez a retomar esa formación o buscar un trabajo. Al final yo creo que Proyecto Julia lo que hace es enfrentarte a ti misma. Te hace que te des cuenta del el momento en el que estás, tu momento vital, y también de compartirlo con otras personas. Muchas veces nos hacemos de menos, decimos pues que yo no valgo para nada, porque fíjate dónde estoy. Pero claro, si echas un poco la vista atrás, ves un poco la cantidad de cosas que has podido hacer en tu vida, los problemas que has ido superando, la resiliencia, esa fuerza que tienen todas estas mujeres. O sea, ser mujer en ámbitos tan complejos como en el ámbito rural y encima teniendo un problema de salud mental, es que hay que verlo, o sea, hay que pasar por ahí. Ujú. Y ese reconocimiento de esa fortaleza, yo creo que las hace a ellas sentirse mucho mejor y además de la mano de otras amigas. Yo creo que realmente ellas acaban siendo hermanas. Cuando tú te juntas con otra mujer que ha pasado por una situación parecida a la tuya y te das cuenta de que la habéis superado juntas y no solamente, o sea, yo me empodero, pero me empodero de tu lado y el día que yo estoy mal y tú estás bien, tú me ayudas a mí y el día siguiente te ayudo yo a ti. Yo creo que ese es el secreto de Julia y de cualquier grupo de mujeres que se establezca. Al final, esa resiliencia, ese empoderamiento, tienen que ser el germen para seguir creciendo a nivel comunitario y que estas mujeres sigan ahí, sigan participando. O sea, que no sean mujeres de segunda, sino que sean pues mujeres con todos los derechos posibles y mujeres participativas. Sí, porque antes decíais que los grupos son de edades muy variadas y también la propia experiencia de las personas que son más mayores, pues oye, ayuda muchísimo a las personas más jóvenes que están en esa situación, que piensan que no se va a ver la luz y, y ahí hay una persona que te dice que sí, que la luz llega Sí. y a lo mejor te encamina, ¿no? hacia la luz. Sí, y también lo que hablábamos antes, muchas veces hay mujeres con problemas de salud mental que nadie en su entorno lo sabe y llegan aquí y se encuentran de frente con su vecina de al lado. Y tú Ujú, dices, pero si yo nunca hemos hablado tú y yo, hemos hablado 20 millones de veces del tiempo o de lo que sea, pero nunca hemos profundizado en esa relación. Y al final yo creo que esa mirada distinta de, joder, tú tienes un problema, el mismo que el mío, nunca lo hemos hablado y juntas podemos llegar más lejos. Al final, la salud mental no es como otro tipo de discapacidad. La salud mental tiende a ocultarse. Sigue existiendo un estigma enorme, un autoestigma también muy importante y en el medio rural todavía más. Ese señalamiento se sigue dando. Y estas ujú. mujeres son valientes y participan en estos talleres y al final dan la cara y entre ellas se reconocen como iguales. Y yo creo que eso es una cosa maravillosa. Al final, poder hablar con otra persona que está pasando por lo mismo que tú, yo creo que ese es el secreto de la felicidad. O sea, poder hablar abiertamente con alguien y que esa persona te reconozca. Yo creo que ese es uno de los grandes éxitos del proyecto Julia. Ujú. Bueno, ¿alguna cosa que se haya quedado en el tintero?
piensas, o hemos tocado todo? Yo creo que hemos hablado de un montón de cosas. Simplemente, bueno, es un proyecto, como os decía antes, que llega mucho al corazón. Es un proyecto que está haciendo grandes cosas por muchas mujeres, en este caso en Castilla y León. Nosotras siempre que podemos participamos en cualquier foro, en este foro, por ejemplo ahora en la radio o dentro de nuestro movimiento asociativo en otros entornos, porque entendemos que las mujeres del norte de León, las del sur de Ávila, las de Soria, no se diferencian mucho de las mujeres de Galicia o de Cataluña o del País Vasco o de Valencia. Y al final creemos que el Proyecto Julia es un proyecto que puede llegar a más sitios. Al final, eh, nosotros ofrecemos abiertamente este modelo de trabajo para quien lo quiera implementar y que lo quiera poner en marcha. Siempre estaremos encantadas de contaros lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos. No hemos descubierto la pólvora, pero bueno, es un proyecto que ya lleva un bagaje y que ese trabajo ya está hecho, lo ponemos a vuestra disposición, porque lo que realmente queremos es que muchas mujeres con problemas de salud mental de los ámbitos rurales pues mejoren y, bueno, sabemos que Julia, tenemos ya datos, sirve para eso. Así que os animamos a quien quiera contactar con nosotras. Nuestro correo electrónico es mujer@saludmentalcil.org y ahí estaremos encantados de responderos. Sí, a mí me encanta ver proyectos como este, que no lo guardáis como mi tesoro, sino que No. queréis implantarlo, implementarlo en más sitios, porque bueno, pues os habéis dado cuenta de lo que es y lo que puede conseguir, y lo que es pues conseguir que estas mujeres pues no estén solas. Ujú. Ujú. Pues ya sabes que, como hemos dicho fuera de micro, que mis micrófonos están abiertos para que vengáis a contarnos más proyectos de esa asociación, ¿no? Porque de ese movimiento asociativo que acabas de decir antes, un montón de proyectos que tenéis en empleo, bueno, has dicho un montón, así que cuando queráis, pues aquí tenéis Diversidad en Sintonía para venir a contarlo. Muchísimas gracias. Al final, espacios como este que lo que hacen es abrir a la audiencia otras realidades, yo creo que son necesarias, y en el caso de la salud mental, pues más necesaria aún si cabe, porque es verdad que otras discapacidades pues nos llevan muchos años de ventaja en cuanto a visibilidad, y en la salud mental, bueno, ya llevamos bastantes años, pero aún así Ujú. seguimos siendo un poco como la hermana pequeña, la hermana olvidada, y es importante que la gente en general tenga una visión diferente de lo que es un problema de salud mental, y que hay grandes proyectos y grandes personas detrás de esos proyectos que están sacándolos adelante, y que cada vez más se habla de salud mental. Es verdad que después de la pandemia ha sido un boom y todo el mundo habla de salud mental, pero nosotros eso, llevamos 30 años trabajando con personas con enfermedad mental grave y persistente, y queremos seguir haciéndolo, y desde luego desde un modelo profesional y con una amplia experiencia. Y bueno, nos encanta que contéis con nosotros para estas cosas. Sí, aquí yo pretendo también hacer más programas referidos a la salud mental, y también pues abrir otros melones como es pues el suicidio en los jóvenes, la depresión, el estrés, ¿no? En el trabajo también. Bueno, sí que hablaremos de todos esos palos que también son salud mental. Así que Bueno, hablaremos de eso. Pues nada, encantada, Patricia, de conocerte, y lo dicho, seguimos en contacto. muchísimas gracias. Vale, bueno, pues hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy de Diversidad en Sintonía, y nos seguimos escuchando en el próximo programa. Buenas tardes a todos.